Tenemos a Juan Enrique. ¿Cómo le va, mi querido? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué está la Abigail? Economista y todo. ¿En qué te viniste? ¿En taxi? Vine ¿En en monopatín? auto, que un amigo me trajo, vine viendo cómo... Perdón, ¿viniste en auto en tuyo o te trajeron? No, me trajeron. Ah, le usurpás, gastás, sos un ventajero. Sí, veníamos mirando eso, justamente... Un ventajero como los empresarios estos que te suben ventajero, combustible. ventajista. ¿Sabés qué? Veníamos mirando cómo aumentó la nafta, terrible. Pero ni te cuento. Terrible, Juan, terrible. Tenemos dos Juanes. Claro, de Juanes. Juan, uno... Va a ser difícil, entonces. ¿Qué tal, Juan Antillano? ¿Cómo te va? Patriciano. Bien. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias. ¿Vos viniste en el auto? Vine manejando. Bien. Me está tirando la FIPA ahora la puerta. Ah, muy bien. ¿Por qué? Así me gusta. Y porque Alto consumo. de riqueza. Claro, tiene oro dentro del tanque del auto. Claro. Bueno, exacto. quizás tenés los bitcoins, ¿no? Ahí adentro. Los bitcoins. Claro. Vos también tenés un bitcoin adentro, ¿no? Sí, mirá, terrible, terrible. Yo te escuchaba a vos recién, Robertito, diciendo que aumenta todo. Que quede claro, ¿no? Hoy no me tiraste un palo de nada, porque siempre me tiran palo, viste, de Punta del Este, no sé que qué. quede ¿viste? claro, ¿no? Que la gente que está mirando, que quede claro que lo que está pasando no es que aumenta todo. Claramente lo que está pasando es que baja el salario. Claro. Vos decías que la nafta es la más cara del mundo. Es La que nafta, en términos de dólares, hasta te diría que Es que es la tratás más de barata del mundo. tratás de dibujarla por cualquier costado, de verdad, ahora con el aumento del gas y del combustible, los colegios y las prepagas y la mar en coche, y la gente que no llega, ni a hablar de la gente que no llega ni siquiera a cubrir en la canasta básica familiar. Los números lo reflejaron. Y esto es Claro, muy con la difícil. línea de vigencia, ¿Cómo no. hace hoy, a ver, Favorece. el dueño de una familia tipo matrimonio con dos chicos, viste, la dibujan de una manera que no llegan Y mirá tampoco. los números. La encuesta permanente de hogares muestra claramente que la mitad de los argentinos, o sea, el 50% o menos, gana 18.000 pesos. Y hoy una familia tipo, para no ser pobre, necesita 21.000 pesos. O sea que, lamentablemente... Para no ser pobre. Lamentablemente, en la familia común, la gente que nos está mirando, tienen que los jóvenes salir a buscar laburo. Por eso también se conoció el aumento de la cifra de desempleo, que estamos cerca del 9,6%. No es porque cerraron muchas fábricas, que también pasó eso, sino que hay muchos jóvenes entre 19 y 29 años que salen a buscar laburo y no consiguen. Ese es el problema del En 12 mercado años no se laboral. había visto esto. No pasa eso con es los jóvenes, claro. Juan. Vos sabés que no pasa con los jóvenes. Gente Me imagino que vos grande también, Juan, debes tener la misma idea. Pasa con todos. Bueno. Porque hoy el que quiere cambiar su No trabajo... solo los jóvenes, la esposa tiene que salir a buscar. Sí, claro. Y gente de Se 50 años. modifica la estructura. Claro, claro. Y Todo gente- el mundo buscando laburo. Y todo el gente, mundo. de 50 años, 55, que ha perdido su Y en trabajo, un o momento 40, que y no falta te toman. trabajo. La gente que tiene más de 40 años no tiene chance de conseguir un trabajo en una empresa o en donde sea. Agarrar. 35, Robert. Ahora empezaron a pedir personas más jóvenes de Y 35 no se años puede. para poder buscar trabajos que además son estas cosas muy Pero vos fíjate, Abigail, el presupuesto que se está presentando en estos momentos en el Congreso claramente dice que la actividad económica en los 4 años de este presidente va a caer 2 puntos. ¿Qué significa 2 puntos de que haya actividad económica? Es que va a haber menos empleo, va a haber menos laburo. ¿Y sabés que quería compararlo con el presupuesto del año 2010? Que la actividad económica en ese solo año creció 10 puntos. O sea que solamente el año 2010 fue 20 veces mejor que los 4 años de Mauricio Macri. Año 2010 fue 20 veces mejor que los 4 años del presidente Mauricio Macri. ¿Quién era el ministro de Economía? Mirá, sin hablar de política, en el año 2010 el ministro de Economía era Amado Boudou, que hoy está detenido. Mirá, no quiero mezclar en términos económicos, en términos políticos o de corrupción, pero en economía queda clarísimo. El año 2010 Argentina creció 10 puntos. Hacía 30 años que Argentina no crecía 10 puntos. ¿Vos estás viendo la deuda Yo sí lo estoy viendo. con el Mirá fondo? vos, Para mí se equivocaron, ¿no? 57.000 Billones. millones de dólares. 57.000 millones de dólares, 57.000. Mira, Argentina no tomaba esa deuda, nunca tomó esa deuda. Ahora, solamente con el Fondo Monetario Internacional, pero en estos 2 años Argentina tomó 130.000 millones de dólares para no crecer, para tener dos puntos de caída, para tener una inflación del 40%, para tener una tasa del 60% y para tener un desempleo de 2 dígitos. O sea que Argentina tomó 130.000 millones de dólares
para estar mucho peor cuando se le, viste, al gobierno anterior, sin defender al gobierno anterior, se hablaba que tenía viento de cola, que tenía la soja a $700. Es verdad, tenía viento de cola el gobierno anterior. Pero este gobierno tomó una deuda inaudita. Mira, ahí tenemos en imágenes el salario en dólares. Tremendo. En el año 2015 Argentina estaba número 1 en Sudamérica en dólares el salario. Hoy es el último. Por eso te decía, Robertito, lo que vos decías, que aumenta todo. No aumenta todo. Lo que pasa es que se cae el salario. Mirá el salario en dólares. A ver, Juan. ¿Opinión? Es horrible este cuadro que ha puesto, es realmente desalentador leer esto. Es verdad que cae el salario, pero es verdad también que está subiendo todo. Y sí, las dos y cosas. Tenemos que indagar cuál es la causa. Ahora, no hay ecuación para que el economista que esté de turno, el ministro de Economía o el que sea, pueda arreglarle la vida un poco a la gente, porque leer esto, más allá del gobierno que estuvo en ese momento y el que está ahora, 2015 éramos el primero en el salario en Latinoamérica, ahora somos el último, y da bronca, porque lo que te digo... ¿Y cuánto canceló? Y lo que se dice que el año que viene va a ser muy complicado. ¿Y vos qué decís a la gente? Que ahora vive con ese dinero, y el año que viene no sabe qué va a hacer. ¿Qué hace? ¿Se va a ir a la calle? ¿No come más? ¿No se paga más la prepaga? ¿Qué puede hacer? Sí, no, pero un poco lo terrible es que recuerden que Néstor Kirchner canceló la deuda con el fondo y llegaba a 10.000 millones. Hoy estamos hablando 5 veces más. Ni mis nietos. Imagínense el esfuerzo que habrá que hacer en una próxima gestión para intentar cancelar con el fondo nada más. Y por otro lado, la deuda de la Argentina, que al inicio del año era 57% del PBI, está en el 87% al cierre del año, según cálculo del gobierno. Yo pienso que va a ser más. Entonces, indudablemente, hay una estrategia que ha fallado. Y la estrategia es la estrategia del endeudamiento. Estamos trabajando opuesto a lo que nos enseñó Aldo Ferrer. Aldo Ferrer hablaba de vivir con lo nuestro. Estamos viviendo con lo ajeno. La estrategia Antes vamos a dar la bienvenida a Hugo Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, economista? ¿Cómo les va? ¿Qué hace Gracias, aquí? Hugo, ¿cómo va? Somos ya 5, vamos a ver qué hacemos. Ahora, recién teníamos, pon otra vez la placa, por favor, la del salario de otra vez julio no, que no la de no, pero para, de es muy julio de duro. 2018 a comparación de julio de 2017, porque reiteramos a la gente que siempre... 2015. 2015 y 2018. La siguiente. Porque es tremendo, el aumento del salario con la inflación. Aumento del salario en julio de 2018 respecto a julio de 2007, 22,1%, pero la inflación es de 31,2%. A los que lo aumentaron. Sí, tal cual. Abigail, y con una pérdida de casi el 10%. Claramente el gobierno, el presidente Mauricio Macri decía que iba a combatir la inflación, que era lo más fácil, que era no combatir la inflación, era la ineficacia de no saber gobernar. Pero a mí me queda muy claro que la inflación en realidad terminó siendo una herramienta para bajar salarios y no realmente se busca combatir la inflación, sino que la inflación es un instrumento para que aumente todo y no aumente los salarios. Ahí lo mostrabas vos. Mirá, que un salario acompañe la inflación no es aumento, es recomposición. Claro. O sea, claramente, si vos querés defender el salario, decís, bueno, mirá, si la inflación es del 32, aumento de salarios al 32. Si la inflación es del 45, aumento de salarios al 45. Eso es recomposición, es estar igual que el año pasado. Si vos no acompañás la inflación, quiere decir que lo está bajando. Hugo. Y vos acompañás eso. Hugo. Sí, evidentemente el gobierno reconoció hace pocos días que el salario va a perder contra la inflación, lo dijo el propio ministro de Economía. Definitivamente hay una decisión por parte del gobierno nacional de generar una profunda recesión en el mercado interno a costa de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios realmente muy fuerte, inédita. Y lo que viene, lo peor, es lo que ¿Más viene todavía? hasta fin de año. Sí, realmente. ¿Ha pasado en la historia de la economía una situación como esta que estamos Todavía no llegó transitando? lo peor, ¿Cómo? A ver, Menemismo, ponele. Alfonsín. La situación La es una de hiperinflación las- en la época de Alfonsín, Te ¿no? diría que hay que remontarse atrás muchos años para encontrar un momento de caída tan fuerte en la actividad económica, en términos de pérdida de poder adquisitivo. Y te decía, lo que viene hasta fin de año todavía es un tanto peor. Esto que anuncia el gobierno en términos de apretón monetario, A partir del lunes. esta reducción
en la creación de dinero, que es natural en un proceso inflacionario. Nosotros acumulamos, como ustedes lo están planteando en las placas, una inflación muy alta en el año, en el 2018, y por tanto la demanda de dinero para poder transar, para poder generar las compras y ventas de la economía real, obviamente crece. Cuando el Banco Central restringe la cantidad de dinero en el mercado, la recesión todavía se profundiza más. Hablando del Banco Central, quisiera saber la opinión de ustedes sobre las declaraciones de Sandleri diciendo que como la gente no tiene pesos en la mano, entonces no iba a poder comprar dólares y que por eso el dólar va a bajar. No, es desastroso lo que dice este presidente del Banco Central, es desastroso. Es lo último del monetarismo, lo último que escuché, pero es algo muy viejo ya, ¿no? Mirá, la realidad es que la gente que nos está mirando sabe que no hay un mango en la calle, nadie tiene un peso, nadie tiene un peso. Y lo que dice este presidente del Banco Central, que a partir del lunes va a haber menos guita en la calle. Todo lo contrario para generar actividad económica. Lo que está describiendo Hugo recién es lo que estoy diciendo yo. Si no hay un peso, va a haber menos guita en la calle. O sea, Robertito, ¿qué? Lo peor está por venir. No va a haber un mango en la calle ni para dólares, ni para nafta, para nada. Lo peor está por venir. Si vos decís eso y la gente sigue también tan desanimada, a ver, nos quedan 3 meses para terminar el año. Ya, lo que se puede visualizar para el año 2019... también es bastante caótico. Entonces, ¿qué hace la gente? Decime vos. A ver, ¿qué puede hacer en su casa? ¿Sabés qué me pregunto, Roberto? Sí. Porque el presidente de la Nación, el presidente de la Nación entró a una pizzería y le dijo a los muchachos de la pizzería, che, qué bueno que abrieron ahora, que vienen momentos difíciles. Si el presidente de la Nación sabe que vienen momentos difíciles, ¿por qué no toma medidas heterodoxas económicas para cambiar esa situación, para tratar de que haya actividad económica, para que la gente tenga más un mango en la calle, para que el jubilado cobre unos mangos más, que cierre... Él hablaba de abrirse al mundo. Creo que lo mejor que se puede hacer ahora es cerrarse al mundo, tratar de mantener la pyme, el salario, el jubilado, controlar la balanza comercial, controlar las importaciones. Compartí el aire, vamos con Juan. El presidente sabe lo que tiene que hacer. Compartir el aire con tus compañeros que estás como el gobierno, no es que no compartir nada. Vamos, Juan. No, hablando de la historia, hay un dato que por ahora está poco observado, poco analizado, y es que vuelven los encajes remunerados. Esto no se veía de la época del proceso militar, y tiene que ver con la expresión de Juan que habló de monetarismo. Estamos en un manejo monetarista al estilo proceso militar, y que fue inobservado por el radicalismo después en la gestión del doctor Alfonsín, y derivó ese manejo, desde mi punto de vista, en un proceso hiperinflacionario. De modo que la situación es bastante seria. Y de algún modo esto me hace acordar un auto que se queda estancado y acelera. Sí. Y nos estamos hundiendo más. Hugo. Sí, a ver, definitivamente hay dos enfoques que hacer. Uno es el financiero y monetario. Efectivamente tienen un enfoque absolutamente monetarista. Están realizando un estricto ajuste, un feroz ajuste en materia monetaria. Pero por otro lado es el de la economía real. Sí. Argentina tiene un tercio, un 30% de economía informal. Economía que se maneja absolutamente en efectivo, que no tiene ninguna posibilidad de manejarse de otra manera. Quienes están en las barriadas, en el conurbano profundo, bonaerense, en el interior del país, se manejan con changas, con efectivo. El último manotón de ahogados que está realizando el gobierno a partir de secar la plaza de dólares para que estos no se vayan, de pesos, perdón, para que el peso no se vaya al dólar, es un arma muy compleja para la economía informal. El peso es la última herramienta que tiene la economía informal para transar. Y que ya hay muchos lugares en donde ni siquiera hay plata para esa economía informal. Porque absolutamente. Muchos ciudadanos que antes eran aspirantes a clase media o de clase media recortaron tanto. Hay que tener mucho cuidado con sacar los pesos del mercado en donde se necesitan y mucho, y en el aumento de la tasa de interés que se viene, que va a ser muy importante. Mira, la gente que se dedica a la construcción te dice, y los otros días un economista que vino aquí a la noche comentó lo siguiente, que todo lo que se puede hacer, o si vos en tu casa tenés, la suerte de hacer algo o empezar a construir, que lo hagas. A ver, no construir nada en 3 meses, por supuesto, pero todo lo que puedas invertir en tu casa, que es lo único, nunca dejes para mañana, es lo único que vale la pena hoy por hoy en Argentina, es el inmueble. Entonces la gente te dice, mira, lo que puedas hacer ahora, hacelo ya, porque el año que viene va a ser casi imposible. Sin sacar crédito UVA, obviamente. Claro, por supuesto. No, el que tiene algo guardado. Estamos hablando para la gente que tiene ahorro. El que tiene ahorro, y que además te los dice lo mismo la gente de la construcción. En los corralones ya prácticamente la gente no va, están regateando el cemento, la cal, ha bajado la mano de obra. Lo que quiere hacer Roberto, lo que quiere hacer el Banco Central es absorber todos los pesos de la economía
Y la única herramienta para hacer eso es la tasa de interés, que el viernes estuvo en el 65%. Imagínate, la tasa de interés va a llegar a un 70%. Y el presidente del Banco Central no sabe que cuando tenga que pagar esos intereses va a tener que emitir pesos igual. El tema de absorber los agregados monetarios, absorber los pesos, no funcionó en ningún lugar del mundo. De hecho, en Canadá, el presidente del Banco Central, en 1983, le preguntaron al presidente del Banco Central de Canadá, que quiso hacer lo mismo, le preguntaron, ¿y cómo te fue con achicar los agregados monetarios? Me dice, tuve que abandonarlo porque los agregados monetarios me abandonaron a mí. Eso tiene que ver con la tasa de interés. Si la tasa de interés es del 70%, el presidente del Banco Central sabe que en algún momento va a tener que emitir para pagar los intereses que está ofreciendo. Sí, tal cual. No va a funcionar. Y en el 89 pasó eso. ¿Sabes lo que pasa? La gente que hace ese interés, en un momento se da vuelta y todos los pesos lo quieren cambiar por dólares. Lo que va a generar esta política es que en algún momento va a haber una corrida de todos los pesos contra el dólar y va a ser mucho peor. Están sacando credibilidad al peso. Sí, coincido. Mira, uno de los peores datos que anunció el gobierno, una de las peores medidas que anunció el gobierno en la semana que pasó fue el haber anunciado una zona de no intervención con bandas absolutamente rígidas creciendo al 3% hasta diciembre. Es decir, el Banco Central de alguna manera el Banco Central de alguna manera adelanta o anuncia una devaluación, una depreciación del tipo de cambio progresiva al 3% hasta diciembre. El Banco Central no debería haber anunciado el tipo de cambio al que iba a intervenir. Esto es una herramienta que tiene el Banco dijo, Central. si va más de 44 intervenimos debe y menos sorprender al mercado, debe sorprender a los especuladores. Te está avisando que va a aumentar el dólar. Y nunca debe poner un valor en el que va a intervenir. Esto es una regla absolutamente conocida. Realmente sorprende que, independientemente de dejar flotar al dólar, que es algo en Argentina realmente muy delicado, en Argentina es fundamentalmente delicado dejar flotar el dólar, además anuncian que el momento de intervención va a ser en un tipo de cambio determinado y que este va a crecer. Es lo que te al 3% estaba diciendo, según Sandler, si el dólar pasa a 44, interviene el Banco Central. Si baja menos de 34, interviene. A ver, sí, pero en noviembre la zona de intervención va a ser de 45. Un dólar a 42, un dólar a 42, por más que la gente te diga, no, acá el problema es la Argentina, gente que supuestamente está afín al gobierno, te dice, no, acá el problema no es el dólar, es la inflación, ok, lo entendemos todo, pero eso, cuando se reproduce al gasto constante y al gasto cotidiano, lo vimos en la nafta recién, lo vas a ver pero en el fíjate, Roberto, ahí está, vos dijiste la inflación es el problema, ¿no? Sí. El presidente del Banco Central dice que la inflación solamente es un fenómeno monetario. El presidente del Banco Central se piensa que porque aumente la nafta no va a aumentar el transporte, no va a aumentar la tarifa de gas, no va a aumentar los alimentos. Él dice que es solamente monetario, pero de hecho lo ha dicho, son monetaristas y por eso le están pifiando y por eso vamos a fracasar. Ellos no creen en el aumento de costos, no creen en el exceso de demanda, en la escasez de oferta, en la puja distributiva. Me falta estudiar un poquito. El proceso inflacionario en Argentina está claramente caracterizado por costos y por expectativas. Es decir, hoy la inflación está realmente explicada por el aumento de costos, tarifas, todos los elementos dolarizados y además expectativas. Cuando vos tenés entre el jueves y el viernes un incremento del 10% en el tipo de cambio, todo lo que esté atado al dólar, en el caso de las naftas, ahí está, el servicios públicos, etcétera, todo se traslada. Es decir, hay una formación de expectativas absolutamente devaluatoria en Argentina. Entonces, acá no hay demanda. Dos temas para poco complementar. La primera, que además de la exigencia monetaria, la suba de la tasa de encaje, 3 puntos más. O sea, una tasa de encaje que viene subiendo. ¿Qué es la tasa de encaje? La parte de efectivo que tienen que guardar los bancos respecto a los depósitos. O sea, la capacidad prestable del sistema bancario va a bajar y por lo tanto va a seguir subiendo la tasa, como lo decían Hugo y Juan. Eso por un lado. Pero el otro tema muy serio es que pese a la enorme devaluación que se produjo, vis a vis entre enero de este año y a septiembre de este año, la balanza comercial viene empeorando. Los datos a agosto están diciendo que de enero a agosto la balanza comercial es peor en estos primeros 8 meses que los 8 meses del año pasado, que ya arrojaron un rojo histórico de 8.400 millones de dólares. Mira, Roberto, me están avisando que en Comodoro Rivadavia la nafta super está 45 mangos. Y quería eso un poquito, el tema del presupuesto. El presupuesto que se presentó para el año 2019 habla de que los servicios de deuda, lo que hay que pagar de deuda e intereses, son 700.000 millones de pesos
con un dólar a 40. O sea que con un dólar a 42, lo que va a haber que pagar de intereses y de deuda para el año 2019 seguramente va a ser muy superior. Por eso, que es el tema de la semana, ¿no? El tratamiento del presupuesto en el Congreso. Claramente, el presupuesto es un dibujo que ya está muerto, con un dólar a 42 y con el presidente del Banco Central avisándonos que el dólar va a estar a 44 y a fin de año va a estar 48, porque como dice Hugo, lo que está haciendo el presidente del Banco Central, decirnos que el dólar va a seguir aumentando. Ahora, cuando dice que va a aumentar al 3%. Si en realidad las personas que están gobernando, ¿no? Los que pretenden el mejor equipo de los últimos 50 años, Es cierto eso que vos decís, porque de hecho lo dijeron ellos, pero si este mejor equipo de los últimos 50 años está gobernando de esta forma, o sea, el mensaje que nos envían a la población, el ciudadano común, al de a pie, que no tiene ni idea ni de economía, ni de la suba del dólar, que no le preocupa ni tampoco le importa demasiado cuando no le alcanza la guita para mantener la casa. No lo tiene ni siquiera incorporado en su ADN, por supuesto. Ahora, ¿qué pretenden? No, lo que te están diciendo, Abigail, es que te estoy bajando el salario porque necesito bajarte el salario para que Argentina en los próximos años le vaya mucho mejor. Ahora, yo no le creo. Yo no creo que a mí, para que a Argentina le vaya bien, me tenga que bajar el salario. Creo todo lo contrario. Yo creo, pero si para yo no mí, tengo presidente... Salario, no consumo. No, Si bueno, por tengo eso te digo, salario, no a mí yo compro. creo que a los jubilados, a nosotros los trabajadores, nos tiene que aumentar el salario, o por lo menos que siga la inflación. ¿Por qué? Porque si no, no podemos consumir, pero el consumo, ponerle dejado de lado. No podemos vivir. Yo no puedo pagarle el colegio a mis chicos, yo no puedo pagar la prepaga, yo no puedo pagar la nafta, yo no puedo consumir. Se cae la economía. Por eso este gobierno va a cerrar los 4 años con 2 puntos de caída de actividad económica, cuando solamente en un año, el año 2010, crecimos 10 puntos. El consumo, Abigail, es el 75% de la actividad económica. Y yo creo claramente que este gobierno, el presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años, lo saben. Por eso yo lo que les digo, estaría bueno, muchachos, que nos escuchen a los economistas, a Hugo, a los heterodoxos, a Juan, presten atención a lo que decimos y cambiemos el rumbo económico, damos ideas. Yo creo que hay que ajustar a los jubilados, hay que ajustar a la asignación universal por hijos, hay que ajustar a todos hay que abrir paritarias, hay que abrir urgentes paritarias. Hay que redistribuir, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que hablábamos tan intensamente. Ese es un guillotinazo para todos los trabajadores, para todos los laburantes. La propuesta no cumplida, está alcanzando en este momento, o sea, proyectándonos a los sectores de clase media, por supuesto, con peligros débiles. Claro. Cuando antes te aumentan el sueldo y te suben los impuestos a las ganancias y terminás cobrando menos que el año pasado. Entonces realmente se calcula que de aportantes había 1 millón, ahora tenemos 2 millones de aportantes. Es decir, esto se añade a lo que dicen los colegas. Claramente hay un tema que es una depresión del consumo que tiene la visión ortodoxa la idea de minimizar importaciones y maximizar exportaciones, que hasta ahora no salió, pero esta es la idea subyacente. Ahora, por otro lado, hay una redistribución regresiva en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de los empresarios. Por ejemplo, la tasa de ganancias ha bajado para empresarios, para las empresas. Y está prevista seguir bajando. Atención con la cadena de pagos. A mí me preocupa muchísimo la cadena de pagos. ¿Una tasa del 70%? Absolutamente, que las empresas puedan sostener, porque de las empresas dependen los trabajadores y el consumo interno también. Que las empresas puedan sostener la capacidad de pago y la cadena de pagos es muy importante. La tasa de interés es prohibitiva para acceder al mercado financiero y quienes tienen la posibilidad, quienes tienen el escaso efectivo y cada vez más va a ser escaso de acá a fin de año, cobran tasas insoportables para el negocio, para las pymes. Realmente la situación en la economía real es dramática. Vos fíjate lo que decía Juan recién. ¿Quién se lleva la guita, no? Ahí mostrabas vos, Roberto, que le pedimos al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares. Pero este año solamente, se fue de capitales, o sea, se fueron de las reservas 30.000 millones de dólares. ¿Quién se llevó los 30.000 millones de dólares? ¿La señora que nos está mirando compró dólares? ¿Vos, Abigail, compraste dólares? No. Se llevaron 30.000 millones de dólares, 15.000 que le sacaron a Sturzenegger y 15.000 que le sacaron al campeón de la Champions League a Caputo. 30.000 millones de dólares y por eso salimos corriendo a pedirle al Fondo Monetario Internacional. ¿Recordás el año pasado que vos le hablabas con un economista de gobierno y decías, che, mirá que estamos tomando mucha deuda, tomamos 100.000 millones de dólares? Ellos decían, no, mirá,
en cuestiones de deuda, en términos del PBI estamos por debajo, podemos tomar mucho más. Resultó que este año ya los mercados no nos prestaron más y salimos corriendo a pedirle al Fondo Monetario. Pero la pregunta, ¿para qué pedimos 57.000 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Hicimos escuelas? ¿Hicimos hospitales? Bueno, no, Carolina, señores, se la llevaron. Stanley el otro día decía que en realidad ahora esta inyección nueva del Fondo Monetario va a servir para poder ayudar a todas aquellas personas que cobran planes asistenciales, que tienen la UH y demás. Ahora, en realidad la plata que uno le pide a un organismo financiero, un organismo multilateral, como el fondo, sí. Que no puede reestructurar, el fondo le tiene que volver toda junta, ¿eh? No, sí, de eso no hay ninguna duda, pero no se puede utilizar para ayudar a los sectores que menos tienen o que le están pasando mal. Son los eternos créditos atados. Vienen atados a un programa. Solamente para pagar deuda. Y hay una pequeña fracción que es funcional al proyecto de deterioro. Porque decimos qué bien que se apoya a los sectores bajos con subsidios, en lugar de apoyarlos con trabajo. Sí, sí, más allá, es un problema. Más allá de la gente que está por debajo de la línea de pobreza, la clase que ha sido muy, pero muy afectada es la clase medio alta, medio baja. Y va a seguir siendo afectada. Y es la clase realmente es la que viene el golpe la ahora. nafta, este aumento de nafta, ¿para qué te pensás que es? Y es la clase que durante muchos años ha sostenido el país. Convengamos al laburante. Es el mayor votante de este gobierno. El votante de este gobierno es la clase media. Y es el aumento de nafta. Es para ellos. Es el más afectado de todos. Es para ellos. Lamentablemente, te digo, realmente, el Fondo Monetario nos está prestando dinero para que Argentina no entre en default y paguemos la deuda que tomó este gobierno en estos 2 años. O sea que esté garantizado el pago de la deuda del año 2018 y en el año 2019. Pero no está garantizada la intervención en el mercado financiero de cambios. O sea, por eso el dólar, como dice el presidente del Banco Central, seguramente el lunes va a aumentar, va a llegar a 43, va a llegar a 44 y es muy posible que en los próximos meses esté cerca de 50, porque no lo digo yo, no lo dice Juan Enrique, no lo dice Hugo. Lo dice el presidente del Banco Central con esta banda de flotación. Cuando el presidente del Banco Central te dice, mirá, va a estar entre 34 y 44, es porque va a estar más cerca de 44, no creo que llegue a 34. Y él dice que lo va a ir aumentando esta banda un 3% mensual. O sea que seguramente para fin de año va a estar 48 mangos. ¿Qué quiere decir que el dólar esté a 48? Que la nafta, que hoy aumentó a 42 pesos, a 43 pesos, en Comodoro Rivadavia a 45, es barata, porque la nafta está dolarizada, señores. Y no es que aumente la nafta, Mirá, cae el salario.